Hace unos meses que me estanqué en el gym, no importaba qué hacía, simplemente no podía progresar. Por eso se lo pregunté a un amigo y él me dijo que lo único que necesitaba hacer era priorizar el fallo. Pero eso me generó una duda que me hizo ponerme a investigar casi todo sobre el fallo. Explicaré qué es el fallo, cómo aplicarlo a segundo nivel y responderé la pregunta polémica sobre si es necesario ir al fallo o es una completa basura. Así que vamos a empezar el video. Primero tienes que saber que hay dos tipos de fallo, el fallo muscular y el fallo técnico. Quiero que entiendas muy bien esta parte porque es tal vez donde más estás fallando y créeme que es muy normal. Digo, a mí me pasaba. El fallo muscular es básicamente cuando ya no puedes levantar o realizar la fase concéntrica del ejercicio de ninguna forma. Acá ya no podrás hacer el ejercicio así te tambalees, uses impulso o cualquier movimiento raro que te imagines. Como ya te habrás dado cuenta, no hace falta decir que la técnica en este tipo de fallo no existirá. Ya la técnica se romperá por completo. Y el fallo técnico es como el hermano bien portado. Acá ya no podrás realizar la fase concéntrica, pero nunca romperás la técnica. O sea, llegarás al fallo pero manteniendo la técnica que has estado realizando durante toda la serie completa. La gran mayoría de gente lo que hace es primero ir al fallo técnico, y en vez de parar ahí, siguen hasta ir al fallo muscular. Ya no controlan el movimiento y en general cambian esa buena técnica que han estado puliendo durante toda la serie por unas cuantas repeticiones más. Como ya lo podrás deducir, lo que tienes que hacer es evitar completamente el fallo muscular, o tal vez lo debes probar de vez en cuando para ver cómo es tu fallo muscular, pero siempre tienes que priorizar el fallo técnico. O sea que cuando ya veas que la técnica se está rompiendo y no puedes realizar el ejercicio manteniendo esa buena técnica, debes parar. Sé que muchas veces da ganas de seguir y seguir, pero tienes que ser disciplinado y parar ahí. Bajo mi experiencia y aún más importante bajo la data científica, llegar al fallo sí logra estimular más el crecimiento muscular debido a tres razones principales. Número 1. Reclutamiento máximo de fibras musculares. Mediante tú te vas acercando al fallo, eres capaz de reclutar muchas más fibras musculares de las que no lo harías normalmente cuando te quedas lejos del fallo. Y como ya sabrás, entre más fibras musculares estén bajo tensión durante el ejercicio, más grande será el crecimiento muscular o el estímulo. Mayor tensión efectiva en las últimas repeticiones. Cuando nos acercamos al fallo, cuando nos acercamos al final de la serie, las repeticiones inevitablemente empiezan a ser más lentas, cuestan más, requieren más fuerza, y eso es lo que hace es que la tensión mecánica que haya en esas últimas repeticiones sean mucho más efectivas que la tensión que haya en la primera o en la segunda repetición. Y como dije antes, en esas últimas repeticiones se activan más fibras musculares. Todo eso hace que las últimas repeticiones de tu serie sean las más efectivas, y llegar al fallo te asegura ese punto de estímulo. Número 3. Aumento del estrés metabólico. Cuando nos aproximamos al fallo, el músculo empieza a arder y doler, y ese dolor, en términos simples, es la reacción a un proceso que en una pequeña medida puede aumentar el crecimiento muscular. Pero eso es algo muy secundario, así que no vale tanto tomarlo en cuenta. Pero acá la cosa es que el fallo no es mágico, tiene su costo, y eso es lo que veremos en el siguiente capítulo. O sea, ahorita. Ahora veremos los peligros del fallo. Como estuve diciendo antes, el fallo es algo peligroso, pero para que lo entiendas mejor, tómalo como un power-up de un juego que te puede ayudar en algo, pero que tiene sus costos. Y algunos de los costos del fallo son verdaderamente peligrosos. Pero aquí resaltan 3 puntos. Número 1. El incremento de fatiga. Sí es verdad que el fallo te puede ayudar a conseguir un extra estímulo, pero la moneda con la que pagas este extra estímulo es la fatiga. Existen dos tipos de fatiga: la fatiga local y la fatiga central. Lo que hace la fatiga local es solo fatigar al músculo que estás entrenando o que has entrenado. Por ejemplo, si haces un ejercicio de bíceps, solo vas a fatigar el bíceps, no vas a fatigar a otros músculos más. O sea, sí, pero no en gran medida, ¿me entiendes? No es como una sentadilla. Y también está la fatiga central, que no solo fatiga a un músculo, sino que fatiga a varios músculos, y aparte, y más importante, ocasiona una mayor fatiga al sistema nervioso. Esto lo que ocasiona es que después no puedas generar tanta fuerza como antes. Número 2. Mayor riesgo de lesión. Uno de los mayores peligros es probablemente el aumento de riesgo de lesión que hay al aproximarte al fallo. No tengo que explicar tanto por qué aumenta el riesgo, pero llegar a esos niveles altos de estrés y esfuerzo ocasionan que la técnica se rompa un poco, y esto hace que el riesgo de lesión se aumente más. Pero esto es algo que casi desaparece cuando ya tienes un poco de práctica, tanto en el fallo como en el ejercicio mismo. Así que es algo por lo que no te deberías preocupar tanto como otros puntos. Y el último punto es el mayor tiempo de recuperación. Cuando vas al fallo estimulas más el músculo, pero esto ocasiona una mayor fatiga, y esta mayor fatiga hace que después el tiempo de recuperación sea mayor, y este es probablemente el peor punto, porque entre más vayas al fallo, más tiempo de recuperación necesitarás entre sesiones, o pues para estar bien como antes, ¿me entiendes?
Psicología. Aunque este parece un capítulo de relleno, créeme que no lo es, porque entender estos dos conceptos principales que te voy a enseñar es muy importante para que puedas saber si lo estás haciendo bien o si en verdad pues no lo estás haciendo tan bien. Y además que seguro has escuchado a mucha gente que dice entrenar intenso cuando de verdad ni siquiera sabe lo que es. Por eso, y la otra razón que te di, es muy importante que sepas cuál es la diferencia entre sufrimiento e intensidad. Entrenar intenso no es sentir un montón de fatiga o dolor en los músculos. De hecho, eso es lo que llamamos agujetas, normalmente es solo una señal de que nos excedimos entrenando. Lo que verdaderamente se considera entrenar intenso es utilizar una carga desafiante para ti. Imaginemos que tu máximo en press de banca a una repetición son 100 kilos. Pues una serie intensa sería hacer 7 repeticiones o 8 repeticiones con 70 o 80 kilos. Entonces, al menos en la ciencia de deportes, la intensidad no se determina como el sufrimiento, no se determina como el dolor, no se determina como el sudor, como nada de eso, sino se determina como la carga que uses en tu serie. Ahora, ¿para qué nos sirve entender este concepto? Pues básicamente para que no te quemes la cabeza pensando que no lo has dado todo en el gimnasio. Porque sé que si probablemente estás acá viendo este video, viéndome hablar, es muy probable que quieras llevar el gimnasio al máximo nivel y no darlo todo es una de tus principales preocupaciones. Entonces de verdad te digo, no te quemes la cabeza pensando de que no lo has dado todo, que no has sido un entrenamiento intenso, porque no sientes dolor. Porque el entrenar intenso no es sentir dolor, entrenar intenso es entrenar pesado básicamente. Además, para mí, y estoy seguro que a muchos nos pasa, si no sentimos los músculos fatigados, los músculos con dolor o con cualquier tipo de sensación, nos sentimos mal. Sentimos de que no ha sido un buen entrenamiento, que no hemos progresado, cuando en verdad tal vez hemos progresado cargas, tal vez entrenamos más intenso con un mayor peso, tal vez mejoramos la técnica o no sé, hay un montón de cosas en las que puedes medir tu progreso en el gimnasio. No solo sentir el músculo o sentir las sensaciones del músculo. Antes de pasar al siguiente capítulo, quiero hablar sobre la mentalidad que tú tienes acerca del fallo. Sé que hay mucha gente, y yo me incluyo, que nos encanta ir al fallo. Que por nosotros toda la serie de todos los ejercicios iríamos al fallo a destrozarnos por completo. Pero en esta parte quiero que seas disciplinado con ir al fallo, porque justo ahorita vamos a ver en qué situaciones no deberías ir al fallo, ya sea por los peligros o porque no te beneficia. Entonces te digo, tienes que ser disciplinado con el fallo, porque no es algo que lo puedas estar haciendo a cada rato. Por eso en este capítulo veremos en qué situaciones no deberías, nunca deberías, bueno, nunca no deberías ir al fallo. Evitar ir al fallo depende de muchos factores, que dependen de otros muchos factores, pero de nuevo resaltan 3. Número 1. Ejercicios compuestos. Como bien sabrás, existen dos tipos de ejercicio en el gimnasio: los ejercicios de aislamiento, que solo involucran un grupo muscular, y los ejercicios compuestos, que estos involucran varios grupos musculares. Ponte que en una sentadilla no solo involucras los cuádriceps, sino involucras un poquito de aductores, un poquito de core, de abdominales y tal, ¿me entiendes? Ahora, lo que pasa con este tipo de ejercicios es que al tú ir al fallo no solo estás fatigando un solo músculo, no, estás fatigando varios. Y si fatigas más músculos, hay más fatiga central, y más fatiga central significa más fatiga del sistema nervioso, y esto significa que no podrás después rendir bien en otros ejercicios, y en general que vas a perder potencia y que te vas a tardar más en recuperarte. Es por eso que solo se recomienda ir al fallo en ejercicios de aislamiento. Y número 3, en fases de progresión o máxima fuerza. Cuando buscamos mejorar la fuerza en un ejercicio o la fuerza en general, ir al fallo es una de las peores ideas que se te puede ocurrir. Y ese es un error que yo estoy cometiendo durante meses de progreso. Y tal vez tú tengas mi misma mentalidad de aquel momento, de que entre más intensa sea la serie o más me acerca al fallo, mejor me voy a adaptar y más rápido podré hacer el ejercicio. Pero esto no es así. Como bien sabrás, porque estoy seguro de que tú estás atento al video, ir al fallo es algo que te fatiga mucho, es algo que ocasiona una fatiga muy grande en el cuerpo. Y esta fatiga es justamente lo que no necesitamos en estas fases de progresión. En estas fases lo que buscamos es estar lo más fresco posible en cada sesión para poder darlo todo sin ir al fallo y hacer las cosas bien y que no se nos rompa la técnica. Es por eso que conseguir este extra estímulo que viene consigo su extra fatiga no nos sirve para nada en estas fases de progresión. Para que lo entiendas aún mejor, toma que el fallo es una técnica muy buena o una técnica buena para generar más masa muscular, pero es una técnica muy mala para ganar fuerza. Por último, como bonus, o mejor dicho, como me olvidé, en programaciones de rutinas en las que tengas una alta frecuencia o un alto volumen, ir al fallo será totalmente negativo, porque en este tipo de programaciones de por sí la recuperación muscular ya está bastante mal, la verdad. Ir al fallo hará que sea aún peor, entonces no te podrás recuperar bien y no podrás ganar tanta masa muscular. Entonces, en este tipo de programaciones, evita ir al fallo y quédate entre un RIR 2 o un RIR 3. O sea, básicamente que te quedes a 2 repeticiones del fallo o a 3 repeticiones del fallo.
cuando sí deberías ir al fallo. Hay 4 situaciones que resaltan en las que sí deberías o sí podrías ir al fallo, pero hay 2 condiciones muy importantes que deberías cumplir. La primera es que tengas bien domada, pero bien domada la técnica. Y la segunda es que, como dijimos en el primer capítulo, no vayas al fallo muscular, sino al fallo técnico. Ya con esto hecho y dicho, podrás ir al fallo en estas 4 ocasiones que te voy a decir ahorita mismo. Número 1. En ejercicios de aislamiento. Definitivamente es mucho más provechoso que vayas al fallo acá, porque la fatiga central que ocasionarán este tipo de ejercicios será prácticamente nula. Entonces no perderás fuerza en otros músculos y podrás seguir rindiendo bien. Número 2. Volumen y frecuencia baja. Como ya sabrás, el método de Heavy Duty se basaba en un volumen y frecuencia muy baja, pero una intensidad y una cercanía al fallo enorme. Ya sea que sigas este método, no tengas suficiente tiempo para entrenar, no tengas suficientes días para entrenar, o tengas que acortar sesiones, lo que sea, ir al fallo es una técnica que te ayudará mucho a recuperar ese tiempo perdido. Número 3. Cuando uses cargas ligeras. Cuando uses cargas ligeras no puedes procurar no entrenar al fallo. O sea, el estímulo será inexistente. Así que en estas ocasiones sí valdrá mucho la pena ir al fallo. Y número 4, cuando eres avanzado. Este punto es muy importante, pero es algo que veremos en otro capítulo. Y como bonus, ten en cuenta de que cuando vayas al fallo solo tienes que ir al fallo en una sola serie del ejercicio. Hay un debate sin ir en la primera serie o en la última. Por ejemplo, el Adrián Herrera Coe dice que es mejor ir en la primera serie porque de esta forma estás más fresco y puedes medir mejor el progreso. Pero a mí en lo personal me gusta ir al fallo en la última serie porque siento que de esta forma no perjudico a las otras series y creo que me va mejor. Pero en general lo que tú deberías hacer es practicar las cosas, ver qué te funciona a ti y después de eso aplicarlo. Ahora, ¿cómo se usa el fallo según tu nivel? Este es uno de los capítulos más importantes porque verás cómo se usa el fallo, cómo tú tienes que usar el fallo según en la etapa o el nivel que estás en el gym. Como probablemente sepas, hay 3 niveles básicos o 3 niveles principales del gym: principiante, intermedio y avanzado. Para los principiantes o la gente que recién está empezando a hacer ejercicio, lo mejor será no ir al fallo para nada. O sea, si en algún momento te equivocas y llegas al fallo, no pasa nada, es algo normal, pero a priori intenta no ir al fallo. Es algo que realmente te puede perjudicar bastante por 2 simples motivos. El primero, que no es necesario ir al fallo. Los principiantes tienen las ganancias de principiantes, que básicamente con hacer cualquier cosa ya ganan músculo. Entonces que vayas al fallo no sirve de prácticamente nada, y además es perjudicial por el punto número 2, que es básicamente lo que vimos en las razones por las que no deberías ir al fallo. Que cuando eres principiante estás buscando la máxima fuerza, estás buscando mejorar ejercicios, y acá ya vimos que lo mejor es no ir al fallo. Entonces, como principiante, quédate a 2 o 3 repeticiones del fallo e intenta priorizar la técnica. Ahora bien, para los intermedios la cosa sí se complica un poco más, porque los intermedios ya no ganamos músculo con hacer cualquier cosa o simplemente por existir. Tenemos que mejorar los ejercicios, mejorar la programación y en general hacer las cosas un poquito más complicadas. Por eso que el fallo en esta etapa empieza a ser una herramienta bastante útil, pero que igualmente la tienes que usar con mucha cabeza. Acá te puedes ayudar de lo que vimos en cuándo no y cuándo sí usar el fallo, y pues aplicar todo esto y armar tu esquema, tu rutina, para ver en qué momentos ir al fallo y en qué momentos no. Finalmente, para los avanzados la cosa en verdad no cambia mucho. Simplemente lo tienen que usar un poquito más, porque acá el margen de progreso es verdaderamente, pero verdaderamente muy pequeño. Y por eso es que acá el fallo le puede sacar un poquito más de provecho, porque como dije antes, los avanzados necesitan aún más estímulo para al menos y tal vez ganar un poco más de masa muscular o fuerza. Entonces, para los avanzados será una herramienta que se usará aún más, pero igual con mucha cabeza, porque los efectos negativos estarán ahí. Incluso pueden llegar a ser más perjudicadores para ellos que para los principiantes o para los intermedios. Como un ejemplo básico, si en tu rutina hacías 2 ejercicios de pecho, ponle, y solo en uno ibas al fallo en la última serie o en la primera, pues tal vez en los avanzados harán 2 ejercicios al fallo o añadirán una serie más a un ejercicio al fallo. Pero en general la cosa no cambia mucho. Por último, para finalizar todo el video, el último capítulo, quiero terminar este debate ya. Si es necesario o si no es necesario ir al fallo. Como vimos en el video, el fallo puede llegar a ser una herramienta bastante útil, pero también bastante peligroso si no la sabes usar bien. La evidencia científica muestra que no es necesario ir al fallo. Te puedes quedar a 1 o 2 repeticiones del fallo y aún conseguir casi el mismo estímulo. Aún así, en mi opinión, sigue siendo una técnica muy buena, muy provechosa, muy valiosa si sabes cuándo y cómo usarla. Además, para mí y otras muchas personas, ir al fallo es una forma de escape y para botar todas esas cosas que a veces nos abruman. En general, esa es la magia del gym o del ejercicio
ejercicio, darlo todo para después botar todo. Y créeme que sentir esa intensidad, sentir ese dolor es algo muy provechoso que científicamente ya está comprobado que te ayuda un montón a sobrellevar cosas emocionales. Así que si te gusta ir al fallo, sigue yendo al fallo, solo úsalo un poquito más con cabeza. Y si no vas al fallo, créeme, dale una oportunidad, pruébalo de vez en cuando, mira si te funciona, mira si no, pero en general todo depende de ti. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Muchas gracias si me has acompañado, si te has quedado hasta acá, hasta esta parte del video. La verdad es que se siente bastante bien compartir con ustedes todo lo que pude haber investigado en estos 2 o 3 días de investigación. Que bueno, que estuve creando el guión. Pero de verdad, muchas gracias por acompañarme. Dale like, suscríbete, activa la campanita, no sé, comentas, todas esas cosas que dicen los youtubers famosos. Y de verdad, muchas gracias.